¿Cuál es el café para el gobierno después de todas estas cosas que hemos visto esta semana, Antero? El café para el gobierno hay que dárselo y fuerte, porque la verdad el primer año ha sido bastante decepcionante. Y te cuento que es el clima general. Antier, por ejemplo, estuve invitado por Maximice, que dirige Jorge Chávez Álvarez, que fue presidente del BCR, esta es una consultora, que hace un desayuno mensual de empresarios. Y va alguien a conversar, disertar, como quieran llamarlo. Pero el clima de los empresarios era de decepción. Estamos decepcionados de este primer año y no vemos horizonte, o sea, pesimismo en lugar de optimismo. Cierto es que en el primer año han venido dos cosas inesperadas y para las cuales el Perú no estaba preparado. Uno es el tema del niño costero y dos es el tema de Odebrecht. En el niño costero la cosa pudo haber sido muchísimo peor y no fue peor, y les voy a decir algo que les va a sorprender, gracias a Ollanta Humala, porque el gobierno de Ollanta Humala ha sido el único de los últimos tiempos que ha tratado en serio de potenciar a las Fuerzas Armadas y recuperar capacidad disuasiva. Y todo lo que se ha comprado para Fuerzas Armadas sirve no solamente para la defensa frente a cualquier amenaza externa, sino también sirve para afrontar desastres. Has tenido los helicópteros, has tenido los aviones de transportes, has tenido el transporte acuático, has tenido los camiones de las Fuerzas Armadas, los nuevos, en fin, has podido hacer ayuda rápida. En el tema de Odebrecht, tampoco estabas preparado, pese a que se conocía, porque ya los juicios de señor Odebrecht, Marcelo, venían de cerca de 2 años, pero el impacto ha sido brutal, porque no supo el gobierno hacer cuerdas separadas desde el inicio. Tú tenías que dejar que la punición fuera por el sistema judicial y el otro aparte, la ejecución de obras que no se interrumpieran, porque para eso y cautelar los intereses del Estado tienes los embargos en forma de anotación sobre bienes inmuebles registrables, tienes también intervención, en fin, tienes mecanismos. Había que separar las cosas a tiempo y no dejarlas en un paquete. Entonces, evidentemente, nuestro amigo Pedro Pablo Kuczynski y su gabinete enfrentó dos cosas no queridas ni esperadas, con lo cual fue más salado que Lourdes Flores, el pobre. Entonces le vino toda esta situación que era inesperada y que lógicamente, si bien no es justificación total, es un elemento que te hubiera bajado el dinamismo económico. Pero no es que lo ha bajado, es que la falta de manejo ha significado que el empresario, que es el que mueve la economía y es el que genera trabajo y en alguna medida ayuda a bajar también la pobreza, ha estado en una anomia. Hoy día nos quieren decir y nos están diciendo lo mismo que ya nos dijeron 1 año, vamos a destrabar, ahora se hace lo del aeropuerto de Lima y Callao, la ampliación, ahorita se comienza con el movimiento de tierras de Chinchero, ahorita se destraba lo de la línea 2 y comenzamos y sale el ministro Yufre y se pone un casco. Oigan, ese cuento ya nos lo dijeron, ojalá lo hagan. Yo ver para creer con Santo Tomás, y a veces soy como San Mateo, lo veo y no lo creo. Ahora, hay un tema que ayer escuchamos al propio presidente Kuczynski cuando hacía un balance en el Acuerdo Nacional del primer año de gobierno, ¿no? Y está fijando sus expectativas para el 2018 en inversión pública y en la recuperación del país a propósito de la reconstrucción. Pero lo que no vemos es exactamente lo que usted manifiesta, ¿no? Inversiones, ¿no? Inversión privada que se requieren a gritos, ¿no? Si estábamos paralizados. Más aún, pidieron facultades delegadas. Se las dieron. Amplísimas. Y las han desperdiciado.
¿Qué te han hecho, por ejemplo, en la desburocratización? Tonterías. Que te quitan la papeleta de mudanza para que te puedas mudar tranquilo. Que ya lo del DNI ya no va a tener el límite temporal. Tonterías. Pero todo lo demás, la tramitología es brutal. Oye, el PCM tenía 30 y tantas o 50 entidades adscritas a él. El pobre presidente del Consejo de Ministros, que ya estaba sin cartera, le ha zampado como 40 carteras. Entonces tenías que quitarle para dejar que fuera realmente el gran operador político. No, quitaron los bomberos, quitaron 2 o 3 cositas y sigue con esa carga administrativa brutal. Han desperdiciado la oportunidad de hacer un buen trabajo. Ahí mismo, en esos decretos legislativos, hicieron la tontería de los procuradores decir que eran autónomos, con lo cual criaron cuervos y lógicamente te sacan los ojos. Después, el tema de la formalización. Ustedes dos que son expertos, perdón, los 3 que han estado en el tema minero y formalización y todo esto, ¿qué se ha hecho? Nada. Formalizar no es perseguir. El otro tema, formalización de toda la micro y pequeña empresa, que son los más informales. ¿Un nuevo régimen tributario? Bien. Pero por favor, no sean idiotas, hay que decir las cosas como son. Nadie se va a formalizar si no le resuelves el problema de atrás. El día que tú te formalizas, te va a caer Sunafil, porque no tienes libro de planilla. Te va a caer el Ministerio de Trabajo, porque no pagaste CTS, ni lo depositaste. Te va a caer Defensa Civil, porque no tienes extintor. Te va a caer la municipalidad, porque no tienes licencia. Te va a caer, ¿qué te digo?, las AFP, porque no descontaste para que pudieran aportar. Te va a caer salud, porque no hiciste tus pagos de las cotizaciones para enfermedad, maternidad. Te va a caer SUNAT, porque no pagaste IGB. Y de nuevo después te va a caer SUNAT, porque si ya te hacen pagar el IGB, más multas, más sanciones, no sé cuántas cosas, ya has tenido renta, y por lo tanto también tienes que pagarme renta. Y como no tengo cómo fiscalizarte renta, porque no tienes libros contables, te lo hago a base de signos exteriores. Entonces, si tienes una bonita bufanda, bonita no esta, te van a cobrar por eso. Entonces, te van a hacer la vida imposible. Hay que ser masoquista para formalizarse. Tú tenías que tener una persona o un sistema que mirara hacia adelante lo nuevo y hacia atrás cerrara los ojos. Una especie de acuerdo de punto fijo. No hay otra forma. Para adelante. Para adelante. De atrás me olvido. Y te fiscalizo al año recién. Así es. Para ver si has cumplido Así es. en ese año. A mí me gustaría decir una cosa desde otro lado, desde el lado de la gente. Y voy a aprovechar que en estos días yo he estado en un paréntesis dedicado a actividades en parte académicas y en parte familiares, cosa que no hacía mucho tiempo. Y es hay un primer deber que tiene una persona, que es con su familia. Pagar factura familiar. Así es, así es. Entonces, me he estado moviendo entre mercados, haciendo cosas domésticas, y créanme que en todas partes, la gente no cree en ningún argumento tecnocrático. La gente no cree en eso. La gente está convencida de que hay chanchullo, de que lo que se defiende son intereses. Tercero, de que no se resuelven sus problemas diarios concretos que tienen que ver con su desplazamiento, con su mercado. Y cuarto, que hay un clima de desazón en distintos sectores. Yo ayer estuve por La Parada, me fui a meter allá y después me regresé por San Borja, que es prácticamente colindan. Avenida Aviación. Así es. Ese es otro mundo. Y yo dije, ¿cuál es la conexión entre un gobierno de súper técnicos y este otro mundo que sigue mezclado entre la formalidad y la informalidad? ¿Cuál es la conexión entre las instituciones oficiales, lo que el Gordo Piz llamaba
no, perdón por el gordo, porque es mi ¿Es pata, verdad, así pues? que no hay ningún problema, ¿no? Henry llamaba la escena oficial y las llanuras o los pantanos de la sociedad civil. ¿Cuál es la conexión? Están desconectados. Y eso es sumamente peligroso, porque significa que el gobierno no está sabiendo tender puentes con los distintos movimientos sociales que hay. Hoy día no hay un solo movimiento social. Los grandes partidos, como decía un poco el título de una vieja película de Jean-Marie Volonté, La clase obrera se fue al paraíso. Entonces, no hay esa conexión. Y entonces, Con una corrección, discúlpame. No el de arriba, sino el de abajo. así es. Y en consecuencia, la pregunta es, si las respuestas que se están dando siguen teniendo el mismo tenor, ¿qué es lo que se va a esperar? O como me decía un chofer, un taxista que además me dio toda una clase de información sobre el mercado de automóviles, desde el punto de vista de un usuario, que es interesante. Me dijo, va a ser más de lo mismo, señor, ¿no se da cuenta?, me dijo. Ahora, esa es en una percepción urbana, Manolo. Y la Pero rural, si nosotros eso lo llevamos a la zona rural, al tema de la reconstrucción, los pueblos que están ahí afectados hasta el día de hoy, viviendo en carpas, no sin servicios, sin nada en el norte, a los temas de la crisis, por ejemplo, del friaje que está haciendo estragos todos los años, repetidamente en el sur, ¿no? A las comunidades en Puno, por ejemplo, que algunas de ellas, con datos así, con cifras, con estudios, están por encima de los 90% de anemia y desnutrición en comunidades alejadas. Entonces, ¿qué cosa podemos decir? O sea, ¿en qué escenario estamos, ¿no? Y cómo están mirando desde acá, desde la Plaza de Armas, ese tema. Sí, el escenario es ófrico, pero siempre ha sido ófrico. Por supuesto que sí. Porque somos un país que tiene muchas carencias y la verdad que todo el mundo le exige al Estado que supere las carencias, pero el presupuesto no es un chicle o es un jevecito que puedas estirarlo. Tiene límites y no se puede hacer todo de golpe. Pero donde además, están las fallas, sí, si me disculpas, sí, son en las priorizaciones. Y la mejor priorización yo creo que es la obra pública que genera trabajo. Tienes que hacer puentes, tienes que hacer carreteras, tienes que hacer puertos, tienes que hacer cosas para que la gente trabaje en cosas reales y no esté pidiendo el puesto público. Todos quieren agarrarse de la testa estatal y no es leche gloria, pues. Pero ahí está el otro tema, ¿no? La corrupción que se usa, ¿no? El otro tema es que esta obra pública ahora está paralizada, como bien decía el doctor Flores Arao, no hay gestión, pero ¿cuánto nos está afectando el tema de la corrupción? es mucho lo que afecta, pero hay otro aspecto que tiene que ver con el enfoque tecnocrático. Es cierto que para que haya obra pública se necesita tomar recursos públicos del Tesoro y asignarlos, pero esto no produce un efecto de la noche a la mañana. Yo hago la siguiente pregunta: ¿cuántas personas más, contadas a partir, digamos, del 2015, van a tener este 28 de julio agua cuando abran su caño? Y ahí entramos a un problema de priorización. No es cuestión de decir hemos transferido a los gobiernos regionales o a los gobiernos municipales 2.000 o 3.000 millones de soles para agua potable, saneamiento, sin hablar de basura, que todavía no se incluye en un conjunto, como sí en la OSD y en otros países donde la basura está incluida, o residuos sólidos, para decirlo técnicamente, en el saneamiento básico. Aquí en el Perú no, el país sigue siendo un gran basurero. Pero volviendo a mi argumento, se asignan 5.000 millones, pero de esos 5.000 millones, ¿cuántos van a tener efecto inmediato para legitimar a un gobierno que dice que es más eficiente y que tiene técnicos que saben hacer las cosas? Yo les invito a comparar las cifras de los proyectos que son de corto plazo y que son los que dan satisfacciones inmediatas a la gente, con la cifra de los proyectos necesarios, pero en los cuales parece haberse puesto la mano, que van a dar resultados entre 5 y 10 años posteriormente. En consecuencia, la priorización
tiene que ver también con saber escoger qué proyectos nuevos o destrabados, que hay muchos, tienen que arreglarse para poder resolver algunas cosas. En el caso de Chalhuahuacho, ¿cuánto se ha asignado a Chalhuahuacho dentro del plan Cotabambas que coordinó Martín Vizcarra cuando era ministro de Transportes? Más de 700 millones de soles. Pero de esos 700 millones de soles hay proyectos que están trabados todavía, me refiero en agua y saneamiento, desde el mes de julio, cuando el gobierno toma nota de lo que heredó. En consecuencia, la pregunta, vuelvo a lo del taxista. El taxista me decía, y esto también vale para el mundo rural, decía, si no hay resultados, ¿dónde está pues la calidad de estos técnicos? Un futbolista que no mete goles o que no defiende bien puede tener mucha propaganda, pero no tiene efectividad. Y aquí hay un tema, Danilo, que justamente corrobora lo que tú estás diciendo. Estuvo aquí un alcalde de un distrito de Cajamarca. No voy a decir su nombre por no comprometerlo. Y cuando le pregunté, bueno, ¿cuál es la gestión que va a realizar? Me dijo, tengo que venir, estoy mal de la columna. Estoy aprovechando para ver si me ve un médico, pero yo no podía viajar, pero tengo que viajar, porque estoy hace 5 años tratando de que me atiendan con un proyectito de agua. Y por ahí. Entonces, me dice, me han dado una reunión, una cita en la PCM, y estoy yéndome a la PCM. Para hacer corta la historia, después me llamó, nos encontramos a las 6 de la tarde, conversamos con el alcalde, bueno, ¿cómo le ha ido? Bueno, con el médico bien, pero mal en la PCM. ¿Por qué? Porque sencillamente hablamos con el funcionario y nos ha dicho, bueno, ¿cuáles son tus proyectos para hacerlos de rápido impacto? No, yo necesito este proyecto porque necesito resolver, tengo 8 anexos, ¿no? Que estamos hace 5 años peleando por esto. Ah, no, pero eso va a demorar. Nosotros estamos en la obra de rápido impacto. Disculpen, pero eso para nosotros no es prioridad. Ah, bueno, eso hay que verlo por el Ministerio de Vivienda. Acá no. He hecho un viaje, me he expuesto a que me pase algo, un accidente, algo por la condición en que estoy, para que me digan eso. Pero, discúlpame, yo creo que tiene razón la PCM, porque la PCM tiene ahora todo este asunto de Pablo de la Flor dentro para reconstruir y hacerlo ya, por lo menos en teoría. Lo que está mal es que no lo hayan conectado con el sector vivienda de inmediato para ver la cosa mediata. Entonces lo han dejado al pobre hombre colgado, sin una solución. No. Pero que el PCM tiene que ver lo actual, es verdad. Y antes que se estaban viendo las cifras, si me permíteme, Carlos. Una cosa es que te digan, he asignado y estoy transfiriendo fondos. Esto simplemente es agarrar el presupuesto y decir, esto que está acá, pasa acá. Ya la gente no se chupa el dedo. La gente quiere ver la ejecución, no el traslado de la partidita. Y tú tienes que comenzar por las cosas sencillas. Ahorita la gente necesita el trabajo en estas provincias afectadas. Resuelve por lo menos que haya medicinas en las postas, arregla las postas, arregla los colegios, las cosas por lo menos pequeñas, arregla pistas y veredas con los alcaldes, pero comienza a trabajar porque esa gente que perdió su vivienda, que perdió su ropa, que perdió su vehículo, que perdió su bicicleta, que perdió todo, perdió también trabajo. La agroindustria misma ha sufrido en toda la zona de Piura. Entonces tienes por lo menos que dar un trabajo temporal. Si no, esa gente se va a morir de hambre. Ha perdido todo, incluso trabajo. Y es gente que ya no va a esperar. Entonces, que es gente que por decepción, si no le arreglan las cosas rápido, se va a juntar a los mineros descontentos, se va a juntar a los de construcción civil, que son como 50,000 personas que han quedado sin chamba y que tienes que dárselas corriendo. Entonces, las cosas, como dicen, la Lola no está para tafetanes. Y encima, oye, en lo que es conflictividad social, que ustedes son expertos, me han traído a una serie de yuppies
Bueno, ese Gringuitos, bien bonitos, con muchos títulos, mucho Harvard, mucho Oxford, mucho MIT, etcétera. Pero tú tienes que cambiar la mentalidad American People por la de Cholo Power. Si no, no funciona. Y no se dan cuenta. Mira, Antero, porque tú tienes que generar ciertas condiciones. Por ejemplo, vemos hace años una empresa china que está tratando de sacar el proyecto Río Blanco. Hace años, ¿no? Entonces, dice, pero ¿cuál es el problema? El problema es bien simple. Por ejemplo, en ese sitio. Si tú no restituyes autoridad allí, ¿quién te va a apoyar? Nadie, porque el primero que apoye, viene un pequeño grupo de activistas, de agitadores, y te amenaza, y tú volteas y dices, ¿y ahora quién me va a defender? No encuentras policía, no encuentras fiscal, no encuentras juez, no encuentras nada. Entonces, ¿para qué me compro este pleito? No, ni loco, yo no apoyo nada. Y después, para llegar, por ejemplo, a Huancabamba, Antero, esa es una carretera que no puede continuar más. Los ómnibus van con una llanta al aire en el precipicio. Mensualmente se desbarrancan ahí camionetas y todo. El año pasado se ha muerto toda la plana de autoridades de un distrito que se fueron al abismo con la neblina. O sea, si tú no tienes esas condiciones mínimas, entonces ¿cómo puedes impulsar un proyecto de inversión tan gigante como eso? Es imposible. Entonces ahí vemos entonces estas cosas que son totalmente contraproducentes. Y por un lado tenemos un discurso que decimos, promovemos todo, vengan al Perú, aquí está el futuro. Y por otro lado, cuando tú te vas y le dices, oye, señor Estado, pero esto, ayúdame, no existe. Y vemos que menos ahora, no están dando las condiciones. Y ahí están las cosas, ¿no? Están tan simplificadas como esta, ¿no? En Tambo Grande ha ido el señor Pablo de la Flor hace menos de un mes. Tambo Grande ha sido partida por las inundaciones. Todos los pequeños canales de río, todos están deshechos, ¿o no, José? Sí, la situación es dramática. Dramática. ¿Y sabe qué les han dicho? Lamentablemente hay un paquete que estamos priorizando de la reconstrucción, pero ustedes no están. Falta hacer política, pues. Van a estar en el segundo paquete. O sea, si tomamos en cuenta que se han demorado para armar un primer paquete un año, entonces ustedes van a estar a partir del 2019 en este paquete. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos con los pequeños? Porque los agroindustriales, bueno, ahí están que se les tratan de arreglar, con su pozo, su reservorio, pero los pequeños medianos productores, los limoneros, los mangueros y todo, que viven y dependen de eso, ¿qué hacen? Y como tú dices, Antero, esos son manos de obra. Ese es empleo. Ese es, para ellos, es el recurso que tienen para alimentar a su familia, y no lo tienen ahora. Entonces, como dicen, no nos extrañe que poco a poco se van confluyendo estas fuerzas sociales. Ahora, ¿es el cambio de persona? Y van a llegar a un momento que va a haber una explosión social. ¿Es el cambio de persona o es ya un liderazgo que falta en el gobierno? Yo creo que las dos cosas. Mira, se nota que algunos ministros trabajan duro, no con la suficiente eficiencia. Otros trabajan poco, pero está faltando el liderazgo laboral del presidente. Lo encuentras a PPK en cuanta foto social hay, porque se va a cuanta embajada existe a las 7 de la noche a las celebraciones de aniversarios. Oigan, normalmente los presidentes solo iban a la de Estados Unidos, a la de Rusia, a la de Francia, a la de Chile y a la de Ecuador. ¡Punto! Y de Japón. ¿Por qué? Algunos. ¿Por qué? Por la importancia que tienen y porque además comienzan a trabajar a las 7 de la mañana y terminan a las 12 de la noche. Así es. Oye, el presidente de la República y muchos ministros es cama adentro. Oiga, este pobre hombre se ha soplado 2 cargos, si no podía con uno. Es de locura, pobrecito. Y es una buena persona, un excelente técnico, pero no puede con 2 cosas. Bueno, ya demostró que ya demostró que en la PCB no lo podía, porque tiene que tener ahí, tiene que tener un articulador, que tenga muñeca política para trabajar. Es que una cosa es ser técnico
en un gabinete o en un marco muy estricto de carácter empresarial, productivo o financiero, y otra cosa es ser buen técnico en la función pública, que es esencialmente política, y más aún cuando uno es jefe político de un sector, cuando uno es titular de un sector, no solo de un ministerio, sino responsable de un sector. No basta el argumento que yo soy técnico y soy graduado y tengo un grado que no tenía Einstein, sino el asunto es que ahí lo técnico es para resolver la conducción, problemas políticos. Yo me pregunto una cosa, hay alta dirección. ¿Un agregado? Lo que usted guste, Los maestro. diplomas no se comen. De acuerdo. De acuerdo. Y en esto hay un exceso de papeles. En vez de buscar personas que tienen una experiencia concreta en gestión y en resolución de problemas, los criterios que están imperando ahora en la administración pública, que no vienen de este gobierno, sino vienen de atrás, es ver qué título de maestría tiene. Y hoy día todo el mundo sabe que eso es un mercado que no tiene ya ningún valor, que ha sido sumamente devaluado. Pero yo me hago una pregunta bien concreta. Para que un gobierno, un ejecutivo funcione, tiene que tener una alta gerencia o alta dirección, para decirlo en términos antiguos, una alta dirección con capacidad de gobierno, de control, de supervisión, de manejo, de coordinación y de comunicación. Si esto es así, la pregunta que yo me hago ahora es, ¿tienen vigencia esos 10 mandamientos que puso el presidente al inicio de su gobierno? Entre ellos el 6º mandamiento era: no desear el sector de tu prójimo. ¿Tiene eso vigencia? ¿Eso fortaleció la alta dirección? Creó islotes, era un archipiélago en lugar de ser un territorio. Todo es multidisciplinario. En un gobierno tú no puedes tener todo en cuerdas separadas, tú tienes una función integradora. Porque si tú vas a una población, vas a encontrar agricultura, vas a encontrar un poco de trucha en la sierra, que tiene que ver con pesca, que vas a encontrar aunque sea minería artesanal. Es una cuestión, el conjunto. Tú no puedes decir, tú te ocupas solo de esto. Tienes que integrar. Bueno, pues ahora algunos sectores, encabezados por algún ministerio, están nuevamente volviendo a desconcentrarse. Como no funcionan los gobiernos regionales, como no tienen buena comunicación con los gobiernos municipales, sean provinciales o distritales, pese a los buenos esfuerzos que ha habido con los llamados GORES ejecutivos, con los gobiernos subnacionales, entonces se están creando aparatos desconcentrados. La pregunta que va a surgir dentro de poco es: ¿vamos a seguir desconcentrando? ¿Volvemos al antiguo esquema de administración pública o mejoramos la descentralización? Esa va a ser la pregunta. Porque Pero, si yo tengo, perdóname Carlos, sí. pongo un ejemplo concreto. Si yo tengo 300 funcionarios más en 24 departamentos que seguimos equivocadamente llamando regiones, seguimos con lo que decía el psiquiatra Marañón, la cura por las palabras. No pudimos crear regiones, entonces le llamamos región a lo que es un departamento y ya tenemos una región. Cierro mi paréntesis. 360 funcionarios de un sector más otros 300 de otro sector y así sucesivamente. ¿Ustedes creen que los gobiernos regionales van a decir, ¿y por qué no nos dan esa plata a nosotros? ¿Por qué no nos fortalecemos nosotros? O sea, ahí hay una cuestión de fondo que se está incubando y que no se está analizando. Las transferencias. Cuando yo transfiero dinero y no tengo capacidad de supervisión, llámale no solo monitoreo, sino de supervisión en lo que se está haciendo, también estoy transfiriendo oportunidades de corrupción. Y esto se sabe porque los alcaldes vienen y se quejan acá en Lima de las intervenciones que siguen produciendo corrupción. Entonces, estas son cosas de fondo que no se están recogiendo, que no se están hablando y que en algún momento van a producir un descontento y un impacto mayor, y ese impacto mayor, no nos quejemos después, que van a ser aprovechados por extremistas. Ahora, pero todo ese panorama, Manolo, que es totalmente cierto y con el cual coincidimos, está
está tapado por esta nebulosa de los escándalos políticos del día a día, de las metidas de pata permanentes. Yo le quiero hacer una pregunta a Antero Flores Arao. Este asunto de las procuradoras que ha reventado esta semana, con tu experiencia, Antero, ¿cuánto le va a costar políticamente al gobierno? Muchísimo, Claro. muchísimo. Y lo peor es que el partido de gobierno, en su plan de gobierno, cree en esta absurda autonomía. Y lo cree también el partido de Fuerza Popular. Y entonces, si tú sumas esas votaciones, decreto legislativo 1306, que es una gran metida de pata, lo van a convertir hasta en una reforma constitucional, dándole autonomía ya constitucional a las procuradurías, lo cual es una insensatez. Por eso es que la criada le salió respondona. Tú no puedes atener a Sor Teresita y a Sor Manuelita enfrentadas con la prior o la abadesa del convento. No tiene sentido, lo que han hecho es absurdo. Y en lo de la regionalización que hablaban en antes, y sobre todo Manuel, hay una cosa que no se dice: metimos la pata con lo de los partidos regionales. Me lo explico. Tú, cuando tenías un gobernador, presidente regional, etcétera, de un partido nacional, y hacía alguna barbaridad, siempre había un secretario general del partido, un presidente del partido que lo llamaba y le podía jalar las orejas y le decía: carajo, disculpen, si tú no te pones en vereda, no vas a reelección porque no te ponemos. Tenías elementos. Hoy día, con los gobiernos regionales y los partidos regionales o agrupaciones políticas regionales, el dueño de la agrupación, el jefe de la agrupación, es el mismo que ha salido elegido gobernador regional. Nadie le puede jalar las orejas. Y encima no has hecho la reforma parcial constitucional que lo someta a la fiscalización clara del Congreso, que puedan ser llamados a ser interpelados, que puedan ser censurados. No depende de nadie. Y encima tienen la gran, ya tú me conoces, la gran caparazón de pretender: me transfieran recursos, me transfieren funciones y facultades, pero eso sí, no me transfieran personal, yo lo tomo. Y entonces hoy día tenemos que se ha duplicado la administración pública porque se han transferido recursos y facultades, pero no personal. Entonces tienes que hacer una reforma muy seria, comenzando por la constitucional en el tema de las regiones. Y ahí Manuel decía: le han cambiado el nombre de departamento a región. Es verdad, ha sido insensato, pero hay cosas que ya no tienen arreglo. Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. ¿Tú crees, por el amor de Dios, que un Tumbes va a querer formar región cuando ya tiene su gobernador con Piura? ¿Creen que Moquegua y Tacna, que ya tienen el que se pone una fajota más grande que la faja de las viejas que se ponían antiguamente? No, ya no lo dejan. Bien difícil, podrás hacer lo que se llama... Ya se han generado cacicazgos, ¿no? Así es. Feudos, pues, ¿no? Pero además, la propia gente lo quiere porque pero les da categoría. en algunas partes el asunto es aún más grave. Concretamente, en la región nororiente del país, que es una región fundamental, además hay el intento de crear un territorio indígena autónomo, que es un germen de Estado. Le pueden llamar otra cosa, y en esto ha habido apoyo de la Cancillería. Esta es una cosa que no se dice, pero esta es una cosa que está presente, está en todas las redes de ONGs e intergubernamentales que defienden estos puntos de vista, que exageran la necesaria participación dentro del marco municipal de los pueblos indígenas y de las comunidades indígenas, con el hecho de que tengan un territorio separado y manejado por ellos. Pero si me preguntas, ¿sí? Perdón si les interrumpo, lo que dice Manuel es totalmente cierto, pero agravado, porque hay comunidades
que corresponden a más de un país, como Aguajún. Entonces todo este norte de frontera entre Perú y Ecuador, oye, este es nuestro territorio, somos nosotros, pero es binacional. ¿Se imaginan todos los problemas que va a traer? Está trayendo ya. No, Y por está supuesto trayendo que ya. están trayendo. Y por supuesto, que como otro dato adicional, en este tema, por ejemplo, de la reconstrucción, y justamente tú tocaste el tema de la debilidad de los gobiernos regionales y todo lo demás, de pronto se han aparecido unas ONGs, muy buenas gentes ellas, es decir, yo te asesoro, porque nosotros somos especialistas en manejo de estas crisis, de manejos territoriales, ¿qué cosas se están trayendo bajo el brazo? Así, suavecito se le están planteando nuevamente el tema de la zonificación económica y ecológica. Eso, a la larga, ¿qué cosa es? Exclusión absoluta de las actividades extractivas, que ese es el fondo del tema. Y en eso estamos. Nos acaban de datear eso, nos acaban de dar esa información. Te lo cuento como anécdota de lo insensata que es la gente. Salí de una conferencia en la Universidad de Moquegua y una chica me dijo, usted no es ecologista. ¿Qué quiere decir con ecologista? Porque todas estas mineras lo único que hacen es que llevar el mineral y la verdad no nos dejan nada. Y lo peor del caso es que atentan contra la agricultura. Nosotros comemos de la agricultura. Sí, le dije, ¿y el cubierto con el que comes de qué cosa es? ¿De alguna planta? ¿De algún vegetal? No, es de mineral, hijita. Así que se necesitan las dos cosas. No, pero es que las cosas están en una tergiversación permanente, Andro, y eso lo vamos a ver. Estamos viendo aquí los temas de desinformación, los temas de manejos que se están haciendo en este momento, y que, como tú dices, son como esos pequeñas, primero son gotas, después son pequeños, hasta que forman pequeños riachuelos, y van a confluir en una tremenda crisis social que va a explotar. Y con mentiras. Te voy a contar una anécdota, Carlos. Yo estaba de embajador en la OEA en 2007 y lógicamente traté de hacer, y ya se hizo una revolución en lo que era Comisión y Corte Interamericana. Y para una audiencia de la comisión que era en Washington, que son algunas audiencias temáticas, se iba a tratar el tema de algunos pueblos indígenas originarios y que además no eran contactados. Cuando llegué, en la puerta, en el hall, se estaban pintando, se estaban cambiando la ropa occidental y se estaban poniendo plumas y túnicas. Oye, esto es una mentira. No, pero y hay gente que se la come. Nos está ganando el tiempo, Ándalo, pero solamente para que quede aquí. En Piura había una reunión hace poco donde estaba el Ministerio Público, estaba el Poder Judicial, con sus dos cabezas representantes, tanto como Pablo Sánchez como Ludelí Rodríguez. ¿No? ¿Para qué? Para ver la justicia constitucionaria y dar mayor potestades de administración de justicia a las rondas campesinas. En consecuencia, ese mismo día, 2 días antes, unas rondas en Ayabaca apalearon a una jueza cuando ha ido a atender un habeas corpus. ¿Y qué ha dicho el presidente de la Corte Suprema? Que la jueza no debió de haber intervenido, no la defendió. Y semanas antes, en Trujillo, en una reunión que hicieron para ampliar las salas de justicia ambiental. Y todavía el propio presidente de la Corte Suprema ha dicho, públicamente, ahí están los periódicos, que esos locales de las salas van a ser construcciones ecológicas para administrar ahí la justicia ambiental. Bueno, y la semana pasada... Y el presidente de la Corte Superior de Piura ha lanzado la idea de que las rondas campesinas deberían de bajar a las ciudades para hacer el control de la seguridad ciudadana. Están con la enfermedad llamada automitis. Todos quieren hacerlo autónomo, como si el país no fuera unitario. Bueno, es que hemos llegado a un archipiélago. El país está ahorita un archipiélago, abajo, arriba, por diestra o por siniestra.